La humilde camarera que terminó casada con un príncipe multimillonario y su primera noche desata. Clara Rodríguez siempre se había sentido invisible en aquel lujoso restaurante donde trabajaba. Cada noche, al vestir su uniforme impecable y atar su delantal, se adentraba en un mundo donde los rostros adinerados apenas se detenían a notar la presencia de la joven camarera. Sus movimientos, precisos y discretos, parecían fundirse con el ambiente sofisticado y el murmullo elegante de los clientes. Sin embargo, aquella noche, algo diferente se palpaba en el aire. Mientras atendía mesas y servía platos exquisitos, Clara notó una presencia inusual. En una esquina del salón, un hombre de porte imponente y mirada intensa la observaba fijamente. Sus ojos oscuros recorrían cada uno de sus gestos, analizando sus movimientos con una mezcla de curiosidad y determinación. Este hombre, que pocos conocían por su nombre en esos círculos, era Amir al-Zarif, un príncipe heredero reconocido por su influencia en el Medio Oriente. Su presencia destacaba no solo por su elegancia, sino por la forma en que, con solo mirarla, parecía descifrar un enigma que otros ignoraban. Mientras Clara continuaba con su labor, el murmullo del restaurante se volvía un telón de fondo para una tensión casi palpable. Con cada paso que daba, sentía que alguien la observaba desde las sombras del salón. Fue entonces cuando, en medio de un breve receso para atender una mesa vacía, escuchó una voz profunda y pausada que rompía el silencio. «Disculpa, ¿podrías indicarme dónde se encuentra el baño?», preguntó el hombre, acercándose con una seguridad que contrastaba con la sutileza de su mirada. Clara, sorprendida pero manteniendo la compostura, respondió con una sonrisa amable: «Claro, señor, está al fondo, a la derecha del vestíbulo». Mientras señalaba el camino, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si la cercanía de aquella voz despertara algo en lo más profundo de ella. El príncipe asintió lentamente y, antes de irse, agregó en un tono casi imperceptible: «Gracias, tu amabilidad es notable». La conversación breve, pero cargada de significado, dejó a Clara con la mente inquieta. ¿Por qué un hombre de su talla y de tan alta posición se dirigiría a ella de esa manera tan directa y personal? A lo largo de la noche, mientras el bullicio de las conversaciones y el tintinear de la cristalería se mezclaban, el príncipe continuó lanzándole miradas que parecían hablar sin necesidad de palabras. Cada vez que sus ojos se encontraban, Clara notaba un destello de algo más, una intención, una promesa silenciosa de cambios inminentes. En un momento de pausa entre las órdenes, Clara se dirigió discretamente a la cocina para recoger un pedido especial y, al volver, encontró al príncipe de pie junto a la barra del bar. Él parecía absorto en pensamientos, pero al notar su presencia, la saludó con un gesto que invitaba a la cercanía. «Buenas noches, ¿cómo te encuentras?», preguntó con voz suave, casi como si esperara una respuesta sincera. Ella, aunque algo nerviosa, respondió: «Muy bien, gracias. ¿Puedo ayudarle en algo más?». El príncipe sonrió levemente y, con una mirada que transmitía un interés genuino, dijo: «Solo quería asegurarme de que tuvieras una noche agradable». A veces, incluso en lugares llenos de lujo, la esencia de la verdadera belleza se esconde en los detalles más sencillos. Sus palabras resonaron en Clara, despertando en ella sentimientos encontrados de admiración y confusión. El ambiente en el restaurante se tornaba cada vez más íntimo, como si la luz tenue y la música suave crearan un refugio temporal del mundo exterior. Clara, atrapada en ese momento singular, sintió que algo en su interior se agitaba, un anhelo de descubrir el misterio que representaba aquel hombre. Con cada palabra intercambiada y cada mirada furtiva, se abría ante ella la posibilidad de que su vida, hasta entonces rutinaria y modesta, estaba a punto de dar un giro inesperado. Mientras la noche avanzaba, la tensión y la intriga se intensificaban, dejando entrever que aquella interacción no era fortuita, sino el primer paso de una historia mucho más profunda y compleja. Sin que Clara se diera cuenta, el destino ya había trazado un camino que la llevaría a enfrentar desafíos y emociones que jamás había imaginado. La incertidumbre se mezclaba con una sensación de asombro y anticipación, dejando la puerta abierta para que la aventura apenas comenzara. La noche anterior dejó en el aire una sensación de cambio inminente, y al amanecer, el destino se presentó de forma inesperada.
Clara despertó con el eco de aquella mirada penetrante, sintiendo que algo trascendental estaba a punto de suceder. Al salir del restaurante, encontró en su buzón un sobre elegante, sellado con un lacre dorado que brillaba bajo la luz del sol. Con manos temblorosas, lo abrió y descubrió una invitación escrita con una caligrafía impecable y misteriosa. Estimada Clara, quisiera contar con tu presencia en un evento exclusivo esta tarde. Confío en que sabrás apreciar la oportunidad que te ofrezco. Con estima. Amir. Las palabras resonaron en su mente, y su corazón se aceleró al comprender que el mismo hombre que la había observado la noche anterior era ahora quien extendía esta propuesta. Sin dudarlo, Clara se preparó para asistir al encuentro, sintiendo una mezcla de nervios y una curiosa atracción que la impulsaba a aceptar lo desconocido. Al llegar al lugar, un salón opulento en un hotel de renombre, la atmósfera estaba impregnada de un aire de sofisticación y discreción. Las luces tenues, la música suave y los murmullos de conversaciones formales creaban el escenario perfecto para algo extraordinario. Mientras avanzaba entre invitados que se movían con elegancia, Clara buscaba señales que pudieran revelarle más sobre el misterioso anfitrión. Fue en ese instante que Amir apareció, emergiendo de entre la multitud con una presencia magnética y decidida. Vestido de traje oscuro y con un porte impecable, se acercó a ella sin rodeos. Su mirada era intensa, y en cada gesto se percibía la seguridad de quien sabe lo que quiere. Clara, es un placer verte nuevamente, dijo Amir, con voz calmada pero llena de determinación, mientras extendía su mano en señal de bienvenida. Ella, conteniendo la inquietud, le respondió con una sonrisa tímida. Muchas gracias por la invitación. No esperaba encontrarme tan de cerca con usted. Amir tomó asiento a su lado y, sin perder tiempo, comenzó a exponerle su propuesta con una franqueza sorprendente para alguien de su posición. Mientras conversaban, el ambiente se impregnaba de una tensión sutil, donde cada palabra tenía el peso de una decisión crucial. Clara, la vida nos ofrece oportunidades inesperadas. Hoy, te ofrezco una en la que cambiarás tu destino, explicó Amir, manteniendo su mirada fija en la de ella. ¿De qué se trata exactamente?, inquirió ella, intentando captar la magnitud de aquella oferta. El príncipe se inclinó ligeramente hacia ella, como si compartiera un secreto que trascendía lo ordinario. Necesito una esposa, pero no cualquier esposa. Quiero a alguien auténtico, con quien pueda compartir no solo un título, sino una vida llena de pasión y libertad. Mi imperio depende de decisiones audaces, y tú puedes ser la clave para evitar un matrimonio impuesto, un contrato que destiñe el alma. Clara se quedó en silencio, sintiendo que cada palabra abriera una puerta a un futuro que jamás había imaginado. Mientras Amir hablaba, describía con detalle cómo un matrimonio forzado, elegido por conveniencia y tradición, había estado marcado para él, y cómo su deseo era romper con ese molde. La oferta era tan sorprendente como inquietante. A cambio de aceptar casarse con él, se le concedería una suma considerable que le permitiría cambiar su vida de forma radical, dándole la oportunidad de liberarse de las ataduras que la habían confinado durante años. Entiendo que suene increíble, continuó Amir, con tono sincero, pero créeme, la oportunidad que te ofrezco no se presenta dos veces. No es solo un compromiso, sino el inicio de una nueva existencia en la que podrás dejar atrás la incertidumbre y abrazar el poder de tu propio destino. La conversación fluía entre susurros y miradas cómplices, mientras los dos exploraban la magnitud de lo que estaba en juego. Cada frase estaba cargada de una emoción innegable, y Clara se debatía entre la tentación de aceptar y el temor a lo desconocido. La promesa de un futuro transformador, sin embargo, se mostraba como la respuesta a las dificultades que la vida le había impuesto. El salón parecía desaparecer a su alrededor, dejando solo a ellos y las palabras que volaban en el aire. La propuesta de Amir se desgranaba en detalles que iban más allá de un simple acuerdo. Era la posibilidad de liberarse de una existencia limitada y de emprender un viaje hacia una vida llena de desafíos y aventuras. Con cada palabra, la idea de que el destino le había sonreído se volvía más palpable. Lo que te ofrezco es una oportunidad para transformar tu vida, para liberarte de lo que te ata, y para descubrir una versión de ti misma que aún no conoces, concluyó Amir, dejando su propuesta suspendida en el aire.
Mientras las palabras resonaban en la mente de Clara, ella sintió que la invitación abría un horizonte lleno de posibilidades, un camino incierto pero tentador que la llevaba a cuestionar todo lo que conocía. Con el ambiente cargado de promesas y la tensión latente de un futuro por definir, la decisión que tenía ante sí se presentaba como el primer paso en una aventura que estaba a punto de comenzar. La tensión del encuentro anterior aún vibraba en el ambiente cuando Clara se encontraba en la quietud de su pequeño apartamento. La decisión que parecía ser un paso audaz se transformaba en una lucha interna. Mientras se preparaba para enfrentar un nuevo día, su mente se debatía entre el temor y la atracción que el destino había sembrado. La incertidumbre la envolvía, y aunque su corazón latía acelerado al recordar cada palabra de Amir, la duda persistía en cada pensamiento. Esa mañana, el teléfono sonó de manera inesperada. Con cautela, Clara atendió la llamada, y una voz profunda y segura le indicó que debía reunirse de nuevo con Amir, sin dar mayores detalles. La mezcla de aprensión y deseo la impulsó a aceptar, pese a las preguntas sin respuesta. En la siguiente cita, el ambiente era tenso y cargado de secretos. Se encontraron en un tranquilo café en el centro de la ciudad, un lugar que contrastaba con la opulencia de encuentros anteriores. «Clara, entiendo tus inquietudes», dijo Amir, con una mirada que parecía atravesar cada barrera, mientras tomaba asiento frente a ella. «No puedo evitar sentir miedo, Amir. Apenas te conozco y este camino me confunde», replicó ella, con voz vacilante pero sincera. El príncipe esbozó una leve sonrisa, como si quisiera disipar la sombra que se cernía sobre sus palabras. El miedo es natural cuando se enfrenta a lo desconocido, pero también es la puerta a grandes cambios. Cada encuentro entre nosotros es una prueba, una batalla de voluntades donde lo que parece peligro se transforma en fuerza. Clara observaba atentamente sus gestos, intentando descifrar la intención detrás de cada palabra. A medida que la conversación avanzaba, el aura en torno a Amir se mostraba menos como amenaza y más como un enigma fascinante que la desafiaba a ver más allá de lo evidente. Sin embargo, en medio de esa mezcla de emociones, una noticia inesperada llegó a su vida: su querida abuela, su sostén desde la infancia, había caído gravemente enferma. Los gastos médicos superaban cualquier esperanza, y la angustia se adueñó de sus días. Esa realidad la golpeó con fuerza. Durante una conversación llena de lágrimas y desesperación, Clara se encontró confesando su dilema a Amir en un tono cargado de vulnerabilidad. «No sé cómo seguir, Amir. Mi abuela necesita tratamiento urgente y no cuento con los recursos. La vida me pone pruebas que parecen imposibles de superar», dijo entre sollozos. El príncipe, visiblemente conmovido, se inclinó hacia ella y con voz firme pero llena de compasión respondió: «Clara, comprendo tu dolor. Lo que te ofrezco no es solo una unión formal, es la posibilidad de transformar tu realidad. Estoy dispuesto a ayudarte, a asumir contigo el riesgo de cambiarlo todo. Este camino no será fácil, pero juntos podemos enfrentar la adversidad». Cada palabra resonaba en el corazón de Clara, alimentando la lucha interna entre su instinto de preservarse y el anhelo de romper las cadenas que la mantenían en la incertidumbre. La dualidad de sus sentimientos se reflejaba en sus ojos, oscilando entre el temor a lo desconocido y la seducción de un futuro más prometedor. En ese preciso instante, comprendió que cada encuentro con Amir era parte de un juego de poder sutil, en el que cada conversación, cada mirada, era una apuesta a la transformación de su destino. Mientras sus voces se mezclaban en un diálogo sincero, el ambiente a su alrededor parecía detenerse, dejando solo la decisión que debía tomar. La conversación concluyó con un silencio cargado de posibilidades, y aunque Clara no sabía con certeza hacia dónde se dirigía aquel camino, la invitación a abandonar sus miedos era innegable. El balance entre el temor y la atracción se mantenía inestable, abriendo la puerta a una aventura que apenas comenzaba, dejando en el aire una pregunta sin respuesta. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por cambiar su destino? El amanecer se fundía con la vastedad del desierto cuando Clara, con el corazón acelerado y una mezcla de temor y determinación, se dirigió hacia el imponente castillo. La estructura, adornada con brillantes joyas y sedas lujosas, se erguía como un símbolo de poder y tradición milenaria. A pesar de la magnificencia del lugar, las frías miradas de la corte se posaban sobre ella,
recordándole que su presencia era recibida con recelo y desdén. La ceremonia se desarrollaba en un amplio salón, cuyas paredes estaban cubiertas de tapices centenarios y candelabros de cristal que colgaban del techo. Los invitados, vestidos con elegancia, intercambiaban miradas cargadas de desaprobación mientras Clara caminaba lentamente hacia el altar. Cada paso resonaba en el mármol pulido, marcando el inicio de un destino que parecía escrito en la piedra. Al llegar al centro, Amir la esperaba con una postura que denotaba autoridad y un toque de desafío. Sus ojos, intensos y decididos, recorrían el recinto, deteniéndose en ella como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. Con voz serena pero firme, comenzó a pronunciar los votos. La atmósfera se volvió densa, casi palpable, mientras las palabras flotaban en el aire y cada asistente contenía la respiración. Clara, en este instante sellamos un destino que trasciende lo evidente. No es solo un contrato, sino el inicio de una unión que desafía convenciones y despierta lo que llevamos dentro, dijo Amir, mientras apretaba suavemente la mano de Clara, haciendo que un escalofrío recorriera su piel. Ella, con los ojos brillando por una emoción inesperada, apenas pudo articular su respuesta, pero sus labios lograron pronunciar: acepto este compromiso, sabiendo que en cada latido se esconde un nuevo comienzo. El eco de sus voces se mezcló con el murmullo de la multitud y en ese preciso instante, algo cambió. Lo que había sido concebido como un mero acuerdo se transformó en una chispa de autenticidad, en una conexión que iba más allá de lo formal. Cada palabra pronunciada, cada mirada compartida, revelaba que ambos estaban dispuestos a explorar un camino lleno de desafíos y descubrimientos. La ceremonia continuó, y mientras la corte observaba con frialdad, una tensión invisible se extendía entre ellos. Era como si el universo conspirara para revelar que bajo las apariencias rígidas y las obligaciones impuestas, existía una pasión latente, un deseo sincero por ser más de lo que dictaban las reglas. En medio del silencio que reinaba en la sala, Amir volvió a hablar con una voz que resonaba en cada rincón. Hoy no solo unimos dos destinos, sino que encendemos una llama que desafiará toda lógica y tradición. La unión que sellamos tiene la fuerza de transformar vidas. Clara sintió que sus palabras se grababan en lo más profundo de su ser. Aunque su mente recordaba los sacrificios y las lágrimas derramadas en los días previos, en ese instante, todo parecía tener sentido. El peso del pasado se aligeraba frente a la posibilidad de un futuro distinto, lleno de promesas y retos por conquistar. Un murmullo recorre el salón mientras los invitados intercambian miradas, conscientes de que algo poderoso estaba gestándose. La presión del entorno, la mirada fría de aquellos que rechazaban la novedad, contrastaba con la calidez emergente en el gesto de Amir y el brillo de esperanza en los ojos de Clara. En un momento de intimidad que desafiaba la solemnidad del evento, Amir se inclinó ligeramente hacia ella y susurró: esta unión es el inicio de un viaje en el que descubriremos quiénes somos realmente, sin máscaras ni temores. Clara asintió, sintiendo que cada palabra abría una puerta a un mundo desconocido, pero lleno de posibilidades. El ambiente se impregnaba de una electricidad sutil, y mientras los votos se concluían, la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de estallar se hacía cada vez más fuerte. Con el eco final de los compromisos pronunciados, la ceremonia llegó a su fin, pero el aire seguía cargado de interrogantes. La unión, nacida de un acuerdo que parecía vacío, había despertado en ambos una fuerza incontrolable, un sentimiento que desafiaba toda lógica. Sin que nadie pudiera prever lo que vendría a continuación, la historia quedaba suspendida en un instante de expectación, dejando entrever que lo verdadero acababa de comenzar. La atmósfera se impregnaba de una tensión casi palpable cuando la ceremonia llegaba a su fin. La sala, aún vibrante con las últimas palabras de compromiso, daba paso a la intimidad de la noche de bodas. Clara se encontraba en una habitación decorada con velas titilantes y sutiles aromas a jazmín, un refugio que pretendía ser el escenario perfecto para el ritual. Sin embargo, esa velada no estaba exenta de inquietud ni de incertidumbre. Desde el primer instante, Clara había entendido que la noche nupcial no sería simplemente un acto protocolario, sino el preludio de emociones intensas y riesgos inexplorados. Mientras se preparaba, la mente de la joven latía con una mezcla de nerviosismo y expectativa.
Vestida con un delicado vestido que resaltaba su fragilidad y belleza, esperaba, casi en silencio, el momento en que Amir se acercara. El reloj marcaba el inicio de lo que parecía ser un instante suspendido en el tiempo. De repente, la puerta se abrió con suavidad, dejando entrever la figura de Amir. Su porte imponente contrastaba con la vulnerabilidad de Clara, pero en sus ojos se notaba una determinación inquebrantable. Se acercó lentamente, cerrando la distancia entre ambos, y sin mediar palabra, tomó su mano con una firmeza que despertó en ella una sensación de seguridad y deseo a la vez. «Esta noche, Clara, no existe nada más que nosotros», murmuró Amir con una voz cargada de pasión. Ella, con el corazón acelerado, respondió casi en un susurro. «Siento que cada latido me lleva a ti, pero aún me asusta lo que pueda suceder». Las palabras se entrelazaban con la cadencia de una música suave que parecía marcar el compás de sus emociones. Mientras avanzaban hacia el centro de la habitación, la luz tenue delineaba cada rasgo y gesto. En un instante, sus labios se encontraron, y el contacto fue tan intenso que parecía desvanecer todas las barreras que hasta ese momento los habían separado. No había frialdad en sus caricias, al contrario, cada toque, cada beso, estaba impregnado de un deseo que superaba cualquier expectativa previa. El ambiente se transformó en una fusión de sensaciones, donde el placer y la incertidumbre se mezclaban de forma inseparable. Amir acariciaba el rostro de Clara con una ternura inesperada, mientras sus manos recorrían cada curva, como si tratara de grabar cada detalle en su memoria. La pasión se desbordaba, y por un breve instante, el mundo se reducía a ese pequeño espacio donde ambos se encontraban, ajenos a las convenciones y a los juicios externos. «No quiero que esta noche sea solo un rito», dijo Amir con convicción, apartándose ligeramente para mirarla fijamente. «Entonces, dime, ¿qué es lo que realmente sientes?», replicó Clara, buscando en sus ojos la verdad de aquellas palabras. La respuesta llegó en forma de un suspiro profundo, cargado de emoción y misterio. «Siento que este instante es solo el inicio de algo mucho más profundo, algo que desafiará todo lo que conocemos». Justo cuando parecía que la pasión alcanzaba su punto álgido, un sonido inesperado perturbó la calma del recinto. Un leve crujido en la puerta, un murmullo distante, rompió la armonía del momento. La mirada de Amir se oscureció por un instante, y Clara notó una sombra de duda cruzar su semblante. La atmósfera, antes colmada de deseo, se vio impregnada por una inquietud indescriptible. «¿Oíste eso?», preguntó Clara, con la voz temblorosa, tratando de disimular su creciente inquietud. Amir asintió lentamente, manteniendo su agarre en su mano, pero sus ojos ahora revelaban una preocupación latente. «No te preocupes, seguramente es el viento». «Sin embargo, hay algo que debo contarte», dijo, haciendo una pausa deliberada. En ese preciso momento, el ambiente se volvió un campo minado de emociones encontradas. La intimidad se vio amenazada por la inminente revelación de un secreto oscuro que se había gestado en las sombras durante mucho tiempo. La seguridad de la noche se transformaba en una incertidumbre peligrosa, y el susurro del viento parecía llevar consigo un presagio de traiciones y peligros ocultos. Clara, aún aferrada a la mano de Amir, buscó en su mirada una señal de lo que estaba por venir, pero solo encontró un destello de resolución y temor. La intensidad del deseo se mezclaba ahora con la amenaza de lo desconocido, y en ese cruce de sentimientos, el tiempo pareció detenerse. La incertidumbre de la situación crecía, dejando a ambos con la pregunta inminente: ¿estaría esa pasión destinada a consumirse en la luz de la verdad, o se convertiría en una trampa de la que no habría escapatoria? La atmósfera aún vibraba con la incertidumbre de la noche anterior cuando el palacio se convirtió en un escenario de susurros y secretos. Mientras las sombras se alargaban por los largos corredores de mármol, se podía percibir que Clara no era bienvenida. Los murmullos recorrían cada rincón, su llegada había sido vista como un error imperdonable. Voces en silencio insinuaban que el matrimonio era un desafortunado acierto, y que alguien, en la penumbra de las intrigas palaciegas, ansiaba verla desaparecer sin dejar rastro. Esa noche, después de los intensos momentos de intimidad, Clara se retiró a sus aposentos, buscando un breve respiro en medio de la tormenta de emociones y sospechas. Sin embargo, la calma fue efímera. Apenas cerró la puerta,
un ruido sordo y amenazador la hizo detenerse en seco. Un temblor recorrió sus manos al escuchar pasos furtivos que se acercaban y el ambiente se volvió frío y hostil. La incertidumbre se mezclaba con el miedo en cada sombra que se movía a su alrededor. De pronto, una explosión de violencia irrumpió en el recinto. Un golpe inesperado, acompañado de un estruendo, hizo que Clara cayera al suelo, sin fuerzas para levantarse. La habitación se sumió en un caos silencioso, donde el eco de su respiración acelerada era el único testigo de su angustia. Con el rostro pálido y los ojos llenos de incredulidad, ella percibió que la amenaza era más real de lo que jamás había imaginado. Mientras la confusión llenaba el aire, la puerta se abrió de golpe y Amir irrumpió en la estancia. Al ver a Clara tendida en el suelo, su semblante se transformó radicalmente. El destello de furia en sus ojos no era simplemente el de un príncipe preocupado, sino el de un hombre dispuesto a todo para proteger a la persona que había llegado a significar mucho más que un simple acuerdo. Con pasos firmes, se acercó a ella, y la tomó entre sus brazos, como si quisiera borrar todo el dolor que la embargaba. «Clara, ¿estás bien?», exclamó Amir, con voz cargada de angustia y determinación. Ella, entre sollozos y temblores, apenas logró murmurar: «No. Alguien me atacó». La mirada de Amir se endureció al escuchar aquellas palabras. La furia se mezclaba con la preocupación y, en un instante, se transformó en una promesa silenciosa de venganza. Con la delicadeza de un guerrero que conoce su deber, sostuvo a Clara y alzó la voz para ordenar: «Que nadie se acerque a esta habitación. No permitiré que le hagan daño». Mientras los guardias se apresuraban a rodear la estancia, Amir examinó cada rincón, buscando al responsable de aquella agresión. La tensión en el ambiente era palpable y, entre los ecos de pasos y órdenes, se dejaba sentir el peso de la conspiración que se cernía sobre el palacio. Los corredores, que en otros momentos habían sido testigos de lujos y elegancias, ahora susurraban en complicidad con la traición. ¿Quién osó perturbar la paz de este hogar?, inquirió uno de los guardias, mientras Amir, con voz autoritaria, replicaba: «No me importa quién, pero que sepa que hoy pagará por su atrevimiento». Clara, aún envuelta en el dolor y el desconcierto, trató de recobrar la compostura. Con voz temblorosa, dijo: «Amir, ¿por qué? ¿Por qué querrían hacerme esto?». Él, acariciando su rostro con ternura, respondió con una mezcla de rabia y protección: «Porque tu presencia es una afrenta para aquellos que creen que este palacio debe mantenerse intacto, sin cambios. Tu llegada ha desafiado órdenes y despertado la envidia de quienes temen lo nuevo». Cada palabra de Amir era un juramento de lealtad y defensa. La injusticia de aquel ataque se sentía como una afrenta personal, y la determinación de actuar era innegable. Con la mirada fija en los rostros de aquellos que se atrevieran a conspirar en su contra, dejó claro que nada quedaría sin castigo. La intensidad de su promesa llenaba la habitación, transformando la desesperación en un fuego que amenazaba con consumar a cualquiera que se interpusiera en su camino. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Entretanto, el eco de los susurros en los pasillos se intensificaba, dejando entrever que la conspiración iba más allá de un simple acto de violencia. El palacio entero parecía confabular en la sombra, y la seguridad de Clara se desvanecía en un torbellino de intrigas. Sin embargo, el compromiso de Amir con su protección abría una brecha en el oscuro entramado de la traición. Mientras los guardias se dispersaban para investigar cada pista, el príncipe se inclinó hacia Clara, susurrándole con una voz llena de determinación y ternura: «No permitiré que te lastimen. Este es solo el comienzo, y yo me encargaré de desmantelar cada traición que se atreva a amenazarnos». El estruendo de la conspiración aún resonaba en los pasillos del palacio cuando Amir tomó una decisión decisiva para salvaguardar a Clara. Con firmeza y sin dudar, la condujo hacia la salida secreta que conocía de toda la vida, alejándola de las intrigas y peligros que amenazaban su integridad. La noche ya había caído, y la luna se reflejaba en la arena del vasto desierto, iluminando el camino hacia un refugio oculto.
En un vehículo discreto y preparado para la ocasión, recorrieron kilómetros en silencio, dejando atrás el eco de voces traicioneras y la fría mirada de aquellos que buscaban su caída. El paisaje nocturno, plagado de dunas y el murmullo del viento, ofrecía una sensación de soledad y resguardo, un contraste absoluto con el ambiente hostil que habían dejado. Mientras avanzaban, la tensión en el interior del vehículo se transformaba gradualmente en una calma inquieta, una pausa necesaria antes de enfrentar lo que estaba por venir. Amir detuvo el coche en un pequeño oasis, un rincón apartado en el corazón del desierto, donde la vegetación y el agua fresca se mezclaban en una imagen casi mítica. Allí, en ese lugar olvidado por el mundo, el príncipe se volvió hacia Clara. Sus ojos, llenos de determinación, mostraban la preocupación de un hombre que había decidido arriesgarlo todo. Con un tono sereno, le dijo: «Aquí estaremos a salvo, lejos de miradas indiscretas y de aquellos que desean hacerte daño». Clara, aún aturdida por los eventos recientes, asintió lentamente. El silencio se llenó de una nueva esperanza, una promesa de resguardo y, al mismo tiempo, de algo más profundo. Mientras el frío del desierto comenzaba a disiparse con el acercarse del amanecer, se encontraban solos, sin obstáculos que interfirieran en su intimidad. La atmósfera en el oasis era mágica. Los murmullos del viento se convertían en la única banda sonora, y el cielo estrellado parecía contar historias de antiguos amores y destinos sellados. Amir se acercó a Clara, sus manos temblorosas se posaron sobre su rostro como buscando borrar cada rastro del dolor que había vivido. Con voz baja y cargada de sinceridad, pronunció: «Desde el momento en que te vi, supe que había algo en ti que merecía ser protegido, algo que iba más allá de cualquier acuerdo o compromiso». Clara sintió cómo sus defensas se desmoronaban ante la fuerza de aquellas palabras, su corazón se aceleraba al compás de la cercanía. Sus ojos se encontraron en un silencio cargado de significado, en el que cada latido parecía revelar secretos largamente guardados. Fue entonces cuando Amir, sin pensarlo dos veces, inclinó su rostro hacia el de ella y depositó un beso apasionado, lleno de una intensidad que desbordaba cualquier expectativa. El beso no era frío ni distante, era la expresión de un deseo profundo, la fusión de dos almas en medio de la vastedad del desierto. La calidez de ese contacto transformó el ambiente, borrando por un instante la incertidumbre que los había acompañado hasta ahora. Entre susurros y caricias, Amir murmuró: «No quiero fingir más, Clara. Lo que siento es real, y cada instante a tu lado me confirma que no hay vuelta atrás». La respuesta de Clara fue un murmullo casi imperceptible, pero cargado de emoción. «Siento lo mismo, pero temo lo que pueda venir, temo el futuro y lo que otros puedan planear». El príncipe sostuvo sus manos con firmeza, transmitiéndole seguridad y determinación. La fragilidad en la voz de ella se contraponía a la fuerza de su mirada, y en ese intercambio sincero, ambos comprendieron que el refugio en el desierto no solo era un lugar físico, sino un santuario donde podían ser honestos consigo mismos. Cada caricia, cada roce, parecía borrar las cicatrices del pasado, abriendo paso a un sentimiento que desafiaba la lógica y las expectativas. En ese instante suspendido en el tiempo, el oasis se convirtió en el escenario de una revelación poderosa. El beso era la llave que abría una nueva etapa en sus vidas. Una en la que el amor y la pasión podían prevalecer sobre el miedo y la traición. Sin embargo, mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, ambos sabían que su escape no era la solución definitiva y que fuerzas desconocidas aún acechaban en la oscuridad. La incertidumbre se mantenía en el aire, dejando una pregunta sin respuesta en el crepúsculo: ¿podrán mantenerse juntos frente a los desafíos que el destino les depara? El regreso al palacio se vivió como un despertar brutal para ambos. Tras la intensidad y la pasión del refugio en el desierto, el ambiente en el palacio se tornó gélido y tenso, repleto de miradas inquisidoras y murmullos que dejaban entrever el peso de tradiciones inquebrantables. Amir caminaba por los pasillos con paso firme, pero su mente se debatía en un torbellino de dudas y emociones. La decisión que se avecinaba no era solo sobre un amor prohibido, sino sobre el futuro de su linaje y la seguridad de todo lo que había construido. En una sala adornada con lujosos tapices y estandartes que evocaban siglos de historia, Amir se encontró solo, rodeado de la opulencia que representaba su herencia.
Su mirada se posó en un retrato ancestral colgado en la pared, recordándole que cada decisión tenía consecuencias irreparables. En ese instante, su mente se inundó con la imagen de Clara, la mujer que había despertado en él sentimientos tan intensos y que había transformado su mundo en un instante. Mientras el príncipe se sumía en una profunda reflexión, su confidente y consejero personal, Farid, irrumpió en la sala con urgencia. Amir, la situación es insostenible. La corte murmura y hay alianzas en peligro. Tienes que tomar una decisión pronto, exclamó Farid, con la voz cargada de preocupación y respeto. Amir cerró los ojos brevemente, dejando que la determinación comenzara a brotar en su interior. Farid, sabes que este amor arriesga todo lo que tengo, el trono, la herencia y la seguridad del palacio. Pero renunciar a Clara significaría condenar mi corazón a una existencia vacía. Respondió con tono grave, revelando la lucha interna que lo desgarraba. En ese mismo instante, Clara apareció en el umbral de la sala, con el rostro sereno pero firme. Su presencia irrumpió en la conversación y, sin vacilar, se dirigió a Amir. No estoy dispuesta a ser simplemente un peón en un juego que tú ya no controlas, afirmó, con una voz decidida que resonaba en el ambiente. La declaración de Clara sorprendió a Amir, quien sintió como cada palabra la fortalecía y al mismo tiempo le abría una puerta hacia un futuro incierto. Clara, mi mundo está en juego. Mi deber, mi honor y mi amor se enfrentan a una encrucijada. No sé qué camino tomar, confesó, mientras sus ojos buscaban los de ella, buscando una respuesta que calmara su tormento. Ella se acercó lentamente, poniendo una mano sobre su hombro, en un gesto de complicidad y desafío. Amir, tu corazón debe guiarte. Si realmente me amas, lucharás por lo que sientes, incluso si ello implica romper con todo lo establecido. No permitas que el miedo decida por ti, dijo con voz suave pero firme, como si cada palabra fuera un juramento. El silencio se instaló en la sala, interrumpido solo por el palpitar acelerado de sus corazones. Farid, testigo silencioso de este intercambio, observaba con una mezcla de asombro y recelo, consciente de que la elección que enfrentaba Amir trascendía lo personal y se extendía a la esencia misma de su reinado. No puedo ignorar las consecuencias, replicó Amir con voz quebrada, reconociendo el peso de su responsabilidad. Tampoco puedes sacrificar lo que te hace humano, respondió Clara, reafirmando su posición. Entre la sombra de la tradición y la luz de un amor genuino, se dibujaba la encrucijada que decidiría el destino de ambos. Cada palabra intercambiada era un puente entre la lealtad a la corona y la pasión que los unía. La tensión se volvía insoportable, y en ese preciso instante, el futuro se presentó como una opción radical, arriesgarlo todo por un amor que desafiaba la guerra de poder o seguir un camino seguro pero vacío de sentimientos. La sala, testigo de esta confrontación interna, parecía respirar la incertidumbre. Las miradas que los observaban eran silenciosas acusaciones y esperanzas a la vez. Amir, con la mirada fija en el horizonte, dejó que el silencio le ofreciera su respuesta, mientras el eco de la conversación quedaba en el aire, abierto a un destino que apenas comenzaba a definirse. La tensión que se había acumulado en el palacio se intensificó cuando el rey, con voz imponente, anunció que Clara debía someterse a una prueba que definiría su futuro en la realeza. La corte entera se reunió en el gran salón, donde los muros adornados con emblemas centenarios reflejaban la tradición y la autoridad de la familia real. El monarca, vestido con ropajes ornamentados y corona en la frente, observó a Clara con una mezcla de escepticismo y severidad. Clara, para ser digna de llevar el título de princesa, debes demostrar que eres capaz de forjar alianzas y mantener la paz en medio de la adversidad, declaró el rey, mientras sus palabras retumbaban en el silencio expectante de los presentes. El desafío planteado era doble: establecer un pacto de paz con antiguos enemigos de Amir y enfrentarse a una serie de rituales que pondrían a prueba no solo su valentía, sino su habilidad para comprender y respetar las costumbres milenarias de la realeza. Además, debía demostrar que su origen humilde no la definía, sino que su espíritu era fuerte y resiliente. Clara, con el rostro sereno a pesar del miedo que le palpitaba en el pecho, aceptó la propuesta sin vacilar. La presión era inmensa,
pero sabía que su futuro y el de Amir dependían de su capacidad para superar cada obstáculo. La primera parte del desafío consistía en sentarse a negociar con líderes de clanes rivales, quienes guardaban rencores históricos contra la familia de Amir. En una sala de negociaciones, decorada con tapices de vivos colores y mesas de madera noble, Clara se encontró frente a frente con representantes que personificaban la desconfianza. «No eres más que una extranjera sin raíces en nuestra tierra», espetó uno de los líderes, con tono desafiante. Clara, manteniendo la calma, respondió con firmeza. «Puedo comprender vuestros temores, pero mi intención es forjar un camino de paz y entendimiento. No busco imponer mi voluntad, sino aprender de vuestras tradiciones y trabajar juntos por un futuro común». Las palabras de Clara, sinceras y cargadas de convicción, comenzaron a desarmar la hostilidad. Poco a poco, los rostros endurecidos mostraron señales de consideración y apertura, dejando entrever que la joven podía ser la clave para una reconciliación duradera. Sin embargo, la situación dio un vuelco inesperado cuando, durante la ceremonia de cierre de la negociación, un estruendo sacudió el recinto. Un nuevo atentado se desató en medio de la reunión, haciendo que la alarma se apoderara de los presentes. Los guardias se precipitaron hacia el lugar, mientras el caos se desataba en segundos. En medio de la confusión, Clara recibió un golpe violento que la hizo caer al suelo, y la desesperación se reflejó en su rostro. Amir, que había seguido de cerca cada paso de la prueba, irrumpió en la sala con furia y angustia. Al ver a Clara en peligro, sus ojos se llenaron de una rabia implacable que desbordaba cada fibra de su ser. Con voz áspera, gritó: «Basta. Si alguien vuelve a hacerle daño, haré que este palacio arda en llamas. Nadie se atreverá a tocarla». La declaración de Amir resonó como un trueno, paralizando a todos los presentes. Los enemigos, sorprendidos por la intensidad de su reacción, retrocedieron mientras los guardias rodeaban a la pareja. Clara, aún temblando por el impacto, alzó la mirada y encontró en los ojos de Amir una determinación férrea y protectora. «No puedo permitir que te lastimen, Clara», continuó Amir, extendiendo una mano para ayudarla a ponerse de pie. Ella, con voz débil pero decidida, replicó: «Sé que estás dispuesto a todo, pero debemos ser cautelosos. Esta prueba va más allá de demostrar mi valía, es un llamado a unir a nuestro pueblo». El rey, observando la escena con una mezcla de indignación y reconocimiento, intervino: «Amir, tus sentimientos son comprensibles, pero la paz no se logra con la violencia. Clara debe continuar con el siguiente ritual para demostrar su capacidad de liderazgo y su compromiso con nuestra nación». El ambiente se cargó de una atmósfera de tensión, en la que cada palabra y cada gesto contaban. Los líderes de los clanes, aún recuperándose del susto, esperaban ver si la joven lograría superar el siguiente reto, diseñado para poner a prueba su ingenio y fortaleza interior. El ambiente en el palacio se tornó en una verdadera zona de guerra emocional, donde la pasión y el deber se entrelazaban en un torbellino imparable. La tensión que había marcado la reciente prueba se transformó en una lucha interna que trascendía la simple disputa de poder. Amir, a pesar de saber que renunciar al trono por amor era un riesgo incalculable, había decidido que su destino estaba irrevocablemente ligado a Clara. La corte, dividida entre el escepticismo y la admiración, observaba cómo la lucha se intensificaba en cada rincón del palacio. Clara, en contraste, se mostraba firme y serena. No deseaba ver a Amir sacrificar su legado ni su identidad, pues comprendía que su amor no era una amenaza para el reino, sino una fuerza capaz de renovarlo. Con voz suave pero decidida, le dijo una tarde, mientras se encontraban en el balcón que daba a los jardines: «Amir, nuestro amor no debe ser la razón por la que pierdas lo que te hace grande. No quiero que abandones tu trono, ni que tu legado se hunda en la oscuridad». El príncipe, con la mirada intensa y una mueca de dolor en el rostro, replicó: «Clara, he tomado mi decisión. No puedo renunciar a mis responsabilidades, pero tampoco abandonar a la mujer que me ha enseñado lo que significa vivir de verdad. Juntos, lucharemos para transformar esta guerra interna en una fuerza que fortalezca nuestro reino». Aquellas palabras resonaron en el corazón de ambos, marcando un punto de no retorno.
La pasión que había nacido de un acuerdo frío se había convertido en una llama que iluminaba el camino en medio de la adversidad. Cada mirada compartida, cada caricia furtiva, se transformaba en un acto de rebeldía contra las normas impuestas por una tradición milenaria. Mientras la guerra política se intensificaba en el interior del palacio, grupos de consejeros y nobles se preparaban para enfrentar una insurrección que amenazaba la estabilidad del reino. En el salón de estrategia, donde se debatían las tácticas y se planificaban movimientos, el ambiente se llenaba de susurros y miradas furtivas. Amir y Clara se encontraban en medio de esa tempestad, sosteniéndose mutuamente en un combate que iba más allá de lo personal. Durante una reunión clandestina en una sala oculta, un consejero de confianza se atrevió a cuestionar la determinación del príncipe. ¿Estás seguro de que este amor no arruinará todo lo que hemos construido, Amir? La lealtad a la corona debe prevalecer. A lo que él respondió, con voz llena de convicción. La lealtad se demuestra defendiendo lo que uno ama. No dejaré que mi corazón se doblegue ante la amenaza de la traición. Este amor es mi arma, y lo usaré para proteger a mi gente y a Clara. En ese preciso momento, el eco de las decisiones resonó en cada rincón del palacio. La dualidad de un amor que se convierte en fortaleza se hizo evidente cuando, en una noche de insomnio, Amir se acercó a Clara en su aposento privado y, con ternura y determinación, le expresó: «Juntos enfrentaremos cualquier obstáculo. Nuestra unión será el escudo que disipe las sombras de la discordia, y el fuego de nuestra pasión encenderá la esperanza en cada alma». Clara, sintiendo el peso y la belleza de esas palabras, respondió con una mezcla de emoción y seguridad: «No permitiré que nada te haga renunciar a tu esencia. Lucharemos codo a codo, y el amor que compartimos se convertirá en la fuerza que guíe nuestro destino». Las declaraciones se extendieron por los pasillos, haciendo temblar a aquellos que se oponían a este cambio. Los preparativos para la contienda alcanzaban su punto álgido, y la unión de Amir y Clara se erguía como el símbolo de una revolución interna. Mientras el futuro se abría en un horizonte incierto, el palacio vibraba con la promesa de que, en medio de la guerra, el amor se transformaría en la herramienta más poderosa para forjar un nuevo amanecer. ¿Serán capaces de mantener su pasión y, al mismo tiempo, defender lo que les pertenece en una batalla donde cada sentimiento se convierte en un grito de desafío? La atmósfera en el palacio había cambiado por completo. Tras las intensas batallas internas y la unión forjada en el fragor del amor, se avecinaba el último sacrificio. Amir, con el rostro endurecido por la determinación, se encontraba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su propia vida, para proteger el vínculo que había logrado encender en medio de la adversidad. La tensión se palpaba en cada rincón mientras el príncipe, con la mirada fija en el horizonte, murmuraba para sí mismo: «Si mi sangre se derrama, que sirva para cimentar este amor y sellar la paz que tanto anhelamos». Sin embargo, Clara ya no era la misma mujer que había aceptado un matrimonio de conveniencia. Ahora, se alzaba con la fuerza y la dignidad de una princesa que había conquistado el corazón de Amir. Con el espíritu encendido por la convicción y la valentía, ella se preparaba para asumir su parte en el desafío final, un acto que no solo protegería el reino, sino que también demostraría que el amor no es debilidad, sino la fuerza que puede transformar destinos. En una sala amplia y luminosa, decorada con relieves y vitrales que contaban la historia de la realeza, el ambiente se impregnaba de solemnidad. Frente a una mesa de roble macizo, Clara se sentó junto al rey y a representantes de las facciones enemigas. La tensión se disipaba lentamente a medida que cada parte comenzaba a dialogar en busca de un acuerdo que pusiera fin a años de conflictos. «Princesa Clara», inició el rey con voz grave, «tu valor y determinación han sido notables. Hoy te pido que firmes este contrato de paz, un pacto que unirá a nuestros pueblos y que garantizará la estabilidad de nuestro reino». Clara alzó la mirada, con ojos que reflejaban tanto firmeza como esperanza. Con la voz clara y segura, respondió: «No soy aquella mujer indefensa de antaño. Hoy, mi compromiso es con la vida y con el futuro de este reino. Firmaré este acuerdo de paz, no solo para asegurar el trono, sino para mostrar que la unión y la compasión pueden superar cualquier enemistad». Mientras tanto, en un rincón de la sala, Amir observaba con intensidad.
Cada palabra de Clara se convertía en un grito silencioso de triunfo y desafío. El príncipe se acercó al rey y, en un tono que mezclaba el dolor de la lucha y la fuerza de la determinación, declaró: «Estoy dispuesto a sacrificar mi vida por ella, porque en este amor encuentro la razón para luchar. No permitiré que la traición o la ambición destruyan lo que hemos construido». El rey, con una expresión imperturbable, replicó: «Tu lealtad es encomiable, pero el precio de la paz nunca debe ser la ruina de un linaje. Debemos encontrar un equilibrio donde el amor y la responsabilidad convivan sin derramamiento de sangre». En ese instante, uno de los líderes enemigos, un hombre de voz áspera pero mirada sincera, intervino: «Hemos vivido demasiado tiempo en la sombra del conflicto. Si ambos están dispuestos a dar su último sacrificio, nosotros también abriremos un nuevo capítulo en la historia de nuestros pueblos». La sala se llenó de murmullos de aprobación. Los papeles y contratos fueron dispuestos sobre la mesa, y el ambiente se impregnó de una energía transformadora. Clara tomó la pluma con manos temblorosas pero decididas, consciente de que cada trazo no solo sellaría un acuerdo, sino que también marcaría el renacer de una esperanza largamente anhelada. «Este documento simboliza el fin de las hostilidades y el comienzo de una era de unidad», anunció Clara, dirigiéndose a todos los presentes. Con cada palabra, el peso de la historia parecía desvanecerse, dejando paso a una visión en la que la paz y el amor eran las verdaderas fuerzas gobernantes. Amir se acercó y, con voz suave, le susurró: «Hoy, mi corazón se siente en paz, sabiendo que juntos hemos roto las cadenas del pasado. Pero recuerda, si alguien se atreve a desafiar esta unión, haré lo imposible para protegerte». Clara asintió, respondiendo con firmeza: «No seré una víctima en esta lucha. Lucharé a tu lado y demostraré que mi origen humilde no define mi capacidad para ser una verdadera princesa. Hoy, me levanto no solo como tu esposa, sino como la defensora de este nuevo pacto». El ambiente se impregnó de una mezcla de alivio y determinación. Los líderes enemigos y los miembros de la familia real se miraron con una nueva comprensión, conscientes de que, al firmar ese contrato, se abría la posibilidad de un futuro donde las viejas rencillas se disiparían. Sin embargo, la tensión aún se sentía latente, como un presagio de que el camino hacia la paz estaría lleno de desafíos. Mientras los oficiales comenzaban a sellar el acuerdo con sellos y firmas, la mirada de Amir se encontró con la de Clara, y en ese instante se comprendieron sin necesidad de palabras. El sacrificio no sería en vano, y el futuro, aunque incierto, se vislumbraba con destellos de luz en medio de la oscuridad. Con el contrato de paz firmado y la determinación en sus corazones, ambos se preparaban para enfrentar lo que viniera, dejando abierta la interrogante de si, a pesar de los sacrificios, su amor y su lucha serían suficientes para cambiar el destino de su mundo. El ambiente en el palacio se llenó de júbilo cuando, tras firmar el contrato de paz, las imponentes puertas se abrieron para recibir a Amir y Clara como nuevos soberanos. La noticia se esparció rápidamente entre los nobles y plebeyos, y por primera vez en mucho tiempo, el reino parecía respirar un aire de esperanza y renovación. El sol iluminaba la entrada principal, y los rostros de quienes aguardaban estaban marcados por la admiración y el reconocimiento de una era que se transformaba ante sus ojos. Amir, con su porte majestuoso, avanzaba acompañado de Clara, cuyos pasos eran firmes y decididos. La multitud aclamaba su llegada, y en cada mirada se reflejaba el deseo de un futuro en paz. Mientras cruzaban el umbral, un silencio expectante se apoderó del recinto, seguido de aplausos y vítores que llenaban el aire. Fue en ese instante cuando el rey, ahora superado por la nueva era, se acercó a ellos y, con voz solemne, declaró: «Hoy se inaugura una nueva historia para nuestro pueblo. Amir y Clara han demostrado que el amor y la determinación pueden transformar incluso las situaciones más adversas. Que su reinado sea un faro de justicia, unidad y esperanza». Las palabras resonaron en los salones y pasillos, marcando el comienzo de un reinado donde la paz y el entendimiento prevalecerían sobre la discordia. Clara, radiante y serena, tomó la mano de Amir y, con una sonrisa cálida, respondió: «Prometemos gobernar con el corazón abierto y trabajar por el bienestar de todos. Hoy no solo celebramos la unión de dos almas, sino el nacimiento de una era en la que el amor será la fuerza que guíe nuestras decisiones».
Entre la ovación del público, Clara se detuvo un instante para mirar a su alrededor, sintiendo que cada mirada y cada aplauso consolidaban la victoria sobre los tiempos oscuros del pasado. Fue entonces cuando, entre la multitud, apareció su abuela, la mujer que siempre había sido su sostén y guía. Con el rostro iluminado por la emoción, Clara corrió hacia ella, y en un abrazo lleno de ternura, le susurró: «Abuela, hoy es el día en que nuestro sueño se hace realidad. Ven, acompáñanos en este nuevo comienzo». La anciana, con lágrimas de felicidad en los ojos, respondió: «Mi querida niña, siempre supe que llegarías lejos. Hoy, no solo eres la esposa del príncipe, sino la reina de mi corazón y de este reino». La inclusión de la abuela en la nueva vida en el palacio simbolizaba la unión de la tradición con la innovación, y rápidamente se convirtió en un emblema de la fortaleza y la sabiduría que guían a la familia real. Con el paso de los días, el palacio se transformó en un lugar de encuentros y reconciliaciones, donde los antiguos conflictos daban paso a alianzas renovadas y a una comunidad unida por el deseo de construir un futuro mejor. En los salones se celebraban banquetes y festividades en honor al nuevo reinado, y cada evento estaba impregnado del espíritu de cambio. Amir y Clara, ahora marido y mujer, demostraban en cada gesto y decisión que su amor era el pilar de su gobierno. Durante una cena real, Amir tomó la palabra y, con voz llena de convicción, dijo: «Hoy, más que nunca, estamos aquí para recordar que el amor no es debilidad, sino la fuerza que nos impulsa a ser mejores. Juntos, afrontaremos los desafíos y construiremos un reino basado en la justicia y el respeto mutuo». Clara, a su lado, añadió: «Nuestro compromiso es con cada ciudadano, con cada familia que anhela un mañana sin miedo. Unidos, haremos de este palacio un hogar para todos, donde la compasión y la valentía sean las verdaderas coronas de nuestro legado». La historia que comenzó en medio de la adversidad, las conspiraciones y la lucha, alcanzó su fin en un triunfo inesperado, demostrando que la unión de dos corazones puede cambiar el destino de un pueblo entero. Sin embargo, la promesa de un futuro lleno de desafíos y oportunidades se mantenía latente, dejando abierta la posibilidad de que, a pesar de la victoria, cada día presentaría nuevos retos y aventuras. Así, mientras las luces del palacio se atenuaban y la noche se llenaba de estrellas, la nueva reina y el rey miraban al horizonte, conscientes de que su historia apenas comenzaba. Y que el amor verdadero siempre encuentra la forma de vencer incluso en la adversidad. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.